Tardes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta ceremonia de reconocimiento póstumo a Claudio López Lamadrid, Mérito Editorial 2019. Nos acompañan presidiendo este acto Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Melanie Hodge, directora editorial de Penguin Random House. El escritor Rodrigo Fresán. Juan Casamayor, escritor, editor y ganador en el homenaje al Mérito Editorial 2017. El periodista y escritor Juan Cruz. Marisol Schulz Manot, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y nos acompaña esta noche Jimena López, hija de Claudio López Lamadrid, reconocido póstumo al Mérito Editorial 2019. Bienvenida. En primer término, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de Marisol Schulz Manot. Si esto se escucha, buenas tardes a todos. Saludo con especial cariño a toda la familia de Claudio López Lamadrid. Ya se mencionó a Jimena, pero nos acompañan también Elena, hermana, está Jerónimo Campins, está también Elsa Serra, Bea Güell, es Mariana Güell, aquí me lo pusieron mal, y Bea también que está con nosotros. A todos y por supuesto a los amigos y colegas editores, a los amigos y familia del grupo Random House donde trabajaba Claudio, y pues editores, gente del mundo editorial, la agencia Balcells, etcétera, etcétera. Tarde o temprano estaríamos aquí, en este homenaje al Mérito Editorial, celebrando la vida y la obra de Claudio López Lamadrid. Sus amigos sabíamos que tarde o temprano estaríamos en este homenaje tan emblemático. Sabríamos que Juan Cruz, Rodrigo Fresán, Juan Casamayor, la familia de Claudio, la familia extendida, estaríamos aquí presentes, pero pensábamos hacerlo en vida de Claudio. Estaríamos recordando anécdotas, homenajeando su trayectoria que brilló e hizo brillar a otros y que comenzó hace algunos ayeres en la editorial Tusquets con Antonio López Lamadrid, su tío, y Beatriz de Moura, donde Claudio trabajó los primeros 10 años de su carrera. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara sabíamos que deberíamos planear un homenaje a Claudio López Lamadrid tarde o temprano, pero nunca pensé que no lo planearíamos juntos, que él mismo nos convocaría con sus palabras y que este presidium se engalanaría con su buen decir. Y es verdad que aquí estamos, ahora convocados por su inabarcable memoria. Los invitados de esta mesa, que bien lo conocieron y gozaron, como todos quienes cruzamos su camino, nos traerán de vuelta a Claudio a esta feria tan llena de sus recuerdos, de toda su vitalidad y empatía, rasgos de un perfil editorial tan completo como no ha habido otro en los años recientes. Confieso, por cierto, que en ciertos momentos siento yo en los pasillos de la FIL la presencia de Claudio. Me pasó en Frankfurt y me pasa muy seguido. Era una presencia total, fundamental. Se sabía que ahí estaba en muchos de los sentidos. El editor total, como lo conocíamos en el medio editorial, siempre dijo que tenía el mejor trabajo del mundo porque nada se asemeja a llegar en la mañana y encontrarse un manuscrito en su escritorio. Gran amigo de esta feria,
Claudio fue el artífice y el enlace para que muchas figuras literarias, entre muchas ellas Orhan Pamuk el año pasado o Antonio Lobo Antunes, nos visitaran. La trayectoria de Claudio, como dije, inició en Tusquets y dio luz a Galaxia Gutenberg, continuó en Grijalbo y culminó en Penguin Random House, donde dejó a su paso un huerto enorme de libros en el que florecieron gente como García Márquez, David Foster Wallace, Javier Cercas y un largo etcétera, autoras también latinoamericanas como Samantha Schweblin o Cristina Rivera Garza, sin descartar además su gran labor como traductor. Claudio era en sí mismo una galaxia que daba orden, sentido y brillo a todos quienes le rodeaban. Muestra de ello son los cientos de libros que tuvieron forma gracias a su trabajo de escultor literario y los amigos, muchos de ellos aquí presentes, que ha dejado en el camino. Imán de talentos, artífice de catálogos, aliado íntimo del sueño de los genios. Claudio, tus pasos por esta feria seguirán resonando por muchos años. A nombre de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, del comité organizador, les doy la bienvenida al homenaje póstumo al mérito editorial, que por primera ocasión se entrega así, de manera póstuma, pero pocas veces con mayor justicia. Muchas gracias a todos. Acto seguido escucharemos la intervención de Juan Casamayor. Compañeros y compañeras de la mesa, amigos y amigas, familia de Claudio, lectores todos, muchísimas gracias por la oportunidad que hoy me dais para leer este texto que va dirigido a Claudio. Uno de los nuestros. No se trata del título en España del largometraje dirigido por Martin Scorsese. Este mismo sintagma es el que citó la librera madrileña Lola Larumbe en enero de este año, cuando me expresó su estado de ánimo por el cierre de una simbólica librería española. Dos personas, dos amigos, que levantan un proyecto desde la convicción, la profesionalidad y la complicidad. Hay reconocimiento y visibilidad. No es suficiente para seguir en pie. Pudimos haber sido cualquiera, pero fue uno de los nuestros. 2 días después de aquel encuentro con Lola, el escritor mexicano Antonio Ortuño me comunicó desde Berlín la tristísima noticia. Me avisan que falleció Claudio López Lamadrid, Juan. Y veo a Claudio, discreto y atento, durante una presentación en la FIL de Guadalajara. No fue la única, de uno de los libros de Antonio que hemos publicado. Claudio había sido su editor e iba a ser su lector, siempre. Su escritora Elvira Navarro, en un bellísimo artículo titulado La vida cambia en un instante, refirió de ese escudo una especie de refugio levantado de un modo tan natural como terrible. «¿Pero está bien?», le pregunté, porque no se me ocurrió pensar que hubiese fallecido como si la idea de la muerte no fuera con Claudio, escribió Elvira. Yo que lo frecuenté más que lo conocí, reavivé en mi memoria, tal vez una forma de negar la muerte, la idea de la muerte. Lo traté en contadas ocasiones y, sin embargo, su discurso meridiano, sin ambajes, certero, lúcido, por momentos tajante, casi siempre irónico, me mostró pistas y me confirmó realidades por las que discurre la edición en este siglo XXI. Y no es casual. El proyecto global que encabezaba, tan diverso y amplio como el continente, y el de nuestra editorial, en su pequeña dimensión, tenían territorios y autores compartidos, estrategias y políticas separadísimas por el tamaño, pero colindantes por los objetivos y los deseos. Son estas coincidencias y diferencias con las que me identifico. Su pensamiento, su conocimiento, sus afirmaciones y sus propuestas se tradujeron en una labor editorial que admiro. El pez chico y el pez grande. Y yo, con el Claudio editor, me sentía como pez en el agua. Esa cualidad suya la recordaré siempre. Un buen editor es el que sabe leer. No me refiero solo a los textos que alumbra, sino a aquel que lee bien los tiempos que le ha tocado vivir con su sello editorial. Desde una edición del sí, la que busca, propone y encuentra, el Claudio que yo conocí reflexionó sobre nuestra profesión en distintas oportunidades, pero me detengo en 3 aspectos abordados con la misma sinceridad que generosidad. En primer lugar,
la cuestión del tamaño y si éste importa. Para Claudio Agudo, el tamaño sí importa y mucho. Conocedor de todas las medidas de la edición, identificaba las ventajas del gran grupo, con sus departamentos sólidos de administración, comercialización y promoción a discreción. Y al mismo tiempo, los beneficios de una proporción más minúscula, más eficaz con un determinado tipo de obras y de catálogos. Era sorprendente, elegante y elogioso cómo admitió que la capacidad de una editorial pequeña era mayor que la de un gran grupo para impulsar ciertos títulos. Cómo un editor pequeño tenía más que perder que un grande si las cosas se ponían negras, porque opera con su cuenta corriente y la de su familia, decía. Y cómo intuía que la lógica de los tiempos haría de los sellos de un gran grupo partículas más pequeñas, ágiles, personalizadas, apoyadas en los 1001 recursos que propicia una estructura gigante. Pese a que en una jugosa conversación con su amigo Ignacio Echeverría afirmó que después de varios años con la vista y la esperanza puesta en América Latina, hoy soy menos optimista en lo que se refiere a consolidar circuitos fluidos entre las diferentes literaturas, su geografía editorial en el contexto de condiciones adversas de la movilidad de los libros era la de navegar con sus catálogos y autores allá donde pudieran ser leídos. Su quehacer parecía contradecir este análisis. Sus selecciones apuntaban a construir precisamente ese flujo con el día a día, con interminables y fatigosos viajes o con iniciativas como el Mapa de las Lenguas, que pretende dar mayor acercamiento entre autores latinoamericanos y lectores españoles desde 2015. Por último, no puedo soslayar, porque procuro practicarla, su política de autor, o dicho en otras palabras, su entrega a los autores. Desde la profesionalidad del editor, nunca descubría a la fiera, a la cercanía y la empatía que anuncian al amigo. Ahí están un sinfín de recuerdos de su familia literaria. En la presentación del último libro que me publicó, llegó tarde a la librería y no quedaban sillas. Se sentó en el suelo junto al estrado y le subió a la cara toda la timidez feroz e intelectual en el conflicto con su orgullo de editor, escribió el escritor español Sergio del Molino. Como en la presentación de Antonio Ortuño, que citaba, como en tantas otras a las que acudió. Maravillosa síntesis la de Sergio, que refleja con exactitud ese gesto, ese instante, ese detalle que ponen a cada editor en su lugar. A Claudio lo ponen de nuestro lado porque era uno de los nuestros. Gracias. A continuación escucharemos las palabras de Melanie Josh, directora editorial de Penguin Random House. Muy buenas noches, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, de poder rendir este homenaje a Claudio López. Quienes trabajamos con él podríamos hablar horas de Claudio López porque en realidad era un personaje. Pero para no irme por las ramas voy a leer un texto personal. Conocí a Claudio al poco tiempo de llegar a Barcelona, ciudad que entonces era el corazón indiscutido de la edición en la lengua castellana. Aprendí el oficio en Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores, donde él imprimió su sello porque estuvo en sus inicios. Libros exigentes, exquisitos, bien hechos, con el papel adecuado, con la tipografía perfectamente ajustada a la página, al contenido, al ojo del lector. Así que sus lecciones editoriales llegaban a mí en esa época de esa manera. Hacer bien los libros no es tarea sencilla y coincidirás conmigo, le responde en una entrevista a Ignacio Echeverría, que aparte de práctica y experiencia se necesita cierta vocación, al menos una vocación de perfeccionismo, de trabajo bien hecho. En las oficinas que compartíamos, en ese tiempo Círculo y Random se encontraban en el mismo edificio, me regalaba libros, prescribía siempre lecturas. Claudio regalaba libros hasta en los ascensores. Era un editor 24/7, vivía apasionadamente su oficio. Cuando decidí que era tiempo de volver a Chile, fue él quien me entrevistó. Breve, formidable, cariñoso. Se ha dicho que su presencia imponía. Sí, era una energía poderosa y apenas necesitaba las palabras. Me sumí así a la andadura del grupo bajo su alero y con el respaldo de Juan Díaz, que se encontraba en ese entonces en Santiago de Chile. Claudio ayudó a crear los equipos editoriales en nuestros países latinoamericanos, seleccionando a las personas de acuerdo a su exigencia, a su gusto por la literatura y a los buenos contenidos. Y bajo su mirada logramos publicar algunos de los mejores de la lengua en cada uno de nuestros territorios.
De México al Cono Sur, voces como la de Emiliano Monge, Julián Gerbert, Cristina Rivera Garza, Fernanda Melchor, Pilar Quintana, Alma Guillermo Prieto, Jeremías Gamboa, César Aira, Samantha Schweblin, Alberto Fuguet, la gran María Moreno, Rafa Gumucio, Alberto Fuguet, Diego Zúñiga, Lina Meruane o Nona Fernández, ambas premios Sor Juana Inés de la Cruz, se sumaron al catálogo de literatura Random House, abriendo horizontes de todo tipo. Pocos como él, creo yo, lograron comprender con tanta profundidad la fuerza telúrica de nuestra lengua. Pocos como él la amaron tanto. Se hizo amigo de casi todos sus autores. Los cuidaba, los acompañaba, los seguía en redes, se preocupaba hasta de su salud. Me siento afortunado de que mis interlocutores sean personas con una preparación y una cabeza admirables, le decía en esta misma entrevista a Ignacio. Aprendo de ellos y me gusta acompañarlos, hacer que se sientan cómodos. Anfitrión, secretario, guía turístico, pagador. No me siento incómodo con esta descripción. Naturalmente que Claudio era mucho más que eso. Pero él iba por el mundo con la dignidad de un ser sencillo, por lo menos un ser muy auténtico. Se alejaba de la pompa, de lo impostado. Creo que ese rasgo de su personalidad, su falta de prejuicio, su apertura hacia el mundo, su curiosidad lo hicieron el gran editor que fue, el gran timonel entre los suyos. Estoy convencida de que en estos días de revolución social en Chile habría levantado en más de una ocasión el teléfono para que se lo contara todo, como hacía a menudo cuando algo inusual ocurría. Porque a Claudio le interesaban las personas y el mundo, y coincidentemente pienso que le interesaba la literatura no solo como una abstracción, sino como el hecho cierto de ser la expresión más elevada de la complejidad del mundo. Muchas veces le escuché decir que la ficción se introduce más en la realidad que la realidad misma. De Coetzee, uno de sus autores favoritos, dijo que era la reserva moral de la humanidad. A Raúl Zurita lo consideraba el poeta vivo más grande de la lengua. Su última selfie en Chile fue con Zurita. Y su último post, el poema Guárdame en ti, que entre sus versos dices, y se ha citado muchas veces, pero nunca es suficiente. Y luego, cuando las grandes aves se derrumben y las nubes nos indiquen que la vida se nos fue entre los dedos, guárdame todavía en ti. Aquí te guardamos, querido Claudio López. A continuación escucharemos las palabras del escritor y periodista Juan Cruz. Muchas gracias. Querida Jimena, queridos compañeros y parientes de Claudio, familia de Random, un editor es un milagro y un buen editor es un milagro para los autores, sin duda ninguna, pero también para los lectores, porque un editor lleva aparejado un constructo irrepetible, que es el gusto. El gusto no es solo un catálogo, es un impulso, una manera de relacionarse con el aire de la actualidad. El aire de la actualidad no es el aire del presente, sino de lo que ya estaba ocurriendo y que a veces ocurre porque hay un editor que lo impulsa. Hay una paradoja en la gestualidad de Claudio López Lamadrid, que era un hombre que parecía que siempre se estaba yendo. Sin embargo, siempre se estaba posando sobre las cosas que tenían sustancia, es decir, sobre la imperiosa necesidad que tiene el tiempo de convertirse en literatura. Y él supo ver la literatura como una obligación moral
de los editores. Una obligación moral porque la literatura no es cualquier cosa. No es un envoltorio y a su vez un envoltorio, sino que es el reflejo de lo que de permanente tiene la ocurrencia, la idea, la poesía que hay en el texto. Ese Claudio que se iba y que parecía siempre que estaba llegando, tiene un retrato que no me resisto a leer aquí, que fue escrito por su compañero y discípulo, como él lo declara en su cuenta de Twitter, Miguel Aguilar. Resumo la anécdota que cuenta Miguel, que quizá explica, más que un selfie, lo que fue esa huida de Claudio López Lamadrid, huida hacia adentro. En una ocasión, él, que no quería tener noches largas con los autores, que es por otra parte algo muy recomendable que hagan los editores de hoy, sus sucesores. Los autores son los que llevan a la mala vida a los editores, querido Rodrigo Fresán. En una ocasión, para justificar que tenía que irse nada más cenar y dejaba tirado a un autor importante en un rincón inhóspito de la ciudad, intentó alegar que tenía que recoger a su hijo y solo tenía un casco para la moto, así que no podía llevarle a ningún lado. Lo que dijo en realidad fue casco, niño, moto, y aprovechó el desconcierto y la perplejidad que esas palabras generaron para subirse a la moto y desaparecer. Desde entonces, casco, niño, moto se convirtió en su lema y en la mejor definición de su modus operandi. Él fue como Jaime Salinas, como Carlos Barral, como la gente que está detrás del gran catálogo contemporáneo de la literatura hispanoamericana, un autor del esqueleto de las editoriales, esos brazos de los que pende, esos árboles de los que penden los libros, que luego son la figura que constituye una herencia que en un momento determinado parece inasible, pero que tiene nombres propios, que luego se quedan en la historia, como el nombre propio de Claudio López Lamadrid. La delgada línea por la que pasea el idioma tuvo en él, a mi juicio, un papel emocionante. Era de una alegría sobria, como inglesa. Era un navegante del aire de la literatura. Y aunque a veces ese aire era un ventarrón en contra, él usó su ingenio para desarrollar una feliz ilusión. No hay fronteras para los creadores, no debe haberlas. Su trayecto no era de ida y vuelta, él no se entretuvo en esas carreteras, él hizo que el viaje fuera de ida y de ida, hacia un lugar sin límites, en el que coexistieron procedencias, hasta borrar los mezquinos pasaportes del encierro. Provocó un nuevo boom difuso, lleno de esperanza por reeditar aquel fenómeno. La explosión Claudio, aquel ciclón tranquilo, tuvo, entre otros,
el estímulo de esta FIL, que promueve este aplauso póstumo y lleno de reconocimiento a una vida dedicada a todas las especies de la literatura mejor. Editar es comunicar a unos con otros, buscar y contar. No es distinto editar que crear o vivir, pues consiste en juntar la pasión de leer con la alegría de encontrar los buenos libros. Claudio se sentó o caminó por el sendero de esos encuentros. Lo vimos en la FIL explicando casi en silencio, dejando que hablaran otros sus hallazgos. Fue aquí la última estación de su trayecto. Cuando este acabó, muchos dijimos que parecía mentira que este fructífero sendero que él plantó se quedara sin la presencia, que Claudio ya no estuviera con nosotros. Pues hagamos al conjuro de este premio que la FIL le concede, que no sea verdad, que Claudio ya no está con nosotros. Hagamos mentira la terrible noticia de enero y sigamos trabajando en la FIL y en todas partes, en las librerías, en las editoriales, en las agencias, para que su sueño de hacer grande, diversa, formidable, la literatura que buscó con exigencia y alegría, siga brotando en el mundo que él ayudó a crear de manera importante. La noticia de enero. Ojalá no hubiera existido. Celebremos que Claudio sigue con su foulard, ahuyentando con serenidad la mala costumbre de aburrirse editando. ¡Viva Claudio, amigos! Escucharemos ahora la intervención del escritor Rodrigo Fresán. Bueno, hola, buenas noches. Agradezco también, hago extensivo mi agradecimiento a todas las personas aquí presentes, a la familia de Claudio, a colegas, público, autoridades. Y si bien es cierto que Claudio siempre se estaba yendo, también es cierto que siempre estaba viniendo a la FIL, ¿no? Por lo tanto, este premio tiene para mí una importancia especial, ¿no? Cuando me enteré que iba a haber este homenaje, yo estaba particularmente interesado por venir, no más sea como oyente, porque lo cierto es que yo creo que pasé más horas con Claudio en Guadalajara que en Barcelona, seguidas, ¿no? Porque claro, no se podía ir muy lejos. Incluso una vez llegamos a compartir habitación, porque quería que me quedase unos días más, porque él tenía que quedarse unos días más. Yo le dije, Claudio, ya me quiero ir a casa realmente. No, quédate, qué sé yo, que tengo un lugar, no sé, cosas. Entonces cambié de pasaje, me quedé 2 días más, me instalé en su habitación y en un momento se abre la puerta, entra Claudio y me dice, ¿qué haces tú aquí? ¿No? Y yo, Claudio, tú me pediste que me quedara. Pero bueno, ¿pero cuándo te vas? Me dice. No me dejaba ducharme, me acuerdo. Me decía, no, todavía no. Me decía. Pero bueno, voy a leer un texto que escribí y que dice así. Lo único bueno, desde hace ya casi un año de andar dando vueltas por ahí evocando a Claudio López Lamadrid, es tener la oportunidad, dentro de la enorme tristeza que motiva este ir y venir, de poder sacar a pasear la alegría de referirme una vez más a la vida de Claudio López Lamadrid, o si se prefiere a su obra, que fue la obra de un editor, es decir, una obra compuesta por las obras de otros que editó él.
del motivo por el que aquí hoy se lo reconoce y se lo premia y se lo recuerda. No el buscar la mot just para ponerla por escrito, sino encontrar los libros precisos llenos de palabras exactas. Y yo no creo que eso de que el libro que acaba escribiendo un editor sea su catálogo, pero sí que su catálogo acaba siendo un poco como el ADN de ese editor. Es decir, acabamos reconociendo quién fue ese editor a partir de lo que ese editor empezó reconociendo. En este sentido, Claudio López Lamadrid fue lo que cada vez es menos común, aunque debería ser cada vez más frecuente por lógica y coherencia con y en el oficio. Un editor de autor al que este autor editó una vez. Una vez le hice a este editor una pregunta de editor. Le dije, ¿es Claudio López Lamadrid o Claudio López de Lamadrid? Y este editor me dio una respuesta de escritor. Como más te guste, como tú prefieras. Ok, sea así. Prefiero Claudio entonces. Claudio a partir de ahora y aquí entonces. Y de ahí que ahora vuelva a decir y a leer aquí lo que alguna vez escribí y pensé con Claudio vivo. Un editor es una de las personas más importantes en la vida y obra de un escritor. Las tres personas claves en la vida de un escritor son A, su pareja, B, su hijo, hija, hijos, y C, su editor o editora. Si no se lleva bien con ellos, si no es feliz con ellos y ellos no lo hacen feliz, ese escritor está en problemas. Graves, agudos, problemas muy graves y muy agudos. Si un escritor es feliz, escribe mejor. Obsesivos y enciclopedistas me lanzarán ahora nombres y títulos de grandes narradores y de grandes obras plantadas sobre las arenas movedizas y hielos delgados del infortunio y de la locura. De acuerdo, no las niego, pero matizo. Sospecho con certeza que sus fictions serían aún mucho mejores si sus non-fictions hubiesen estado mejor estructuradas. En resumen, este editor que aquí habla se acuerda perfectamente del día en que, por orden de aparición, conoció a su editor, a su pareja y a su hijo. Y fueron grandes días, y no se los va a olvidar nunca. Y no es que la obligación de un editor pase por hacerle la vida más agradable a un escritor, ni es su misión ni responsabilidad, pero sí puede hacérsela menos complicada, en todo sentido. Desde lo obvio e inevitable, comentarios y sugerencias y palmaditas en la espalda que preceden al elogio o al inquietante, ya leí lo tuyo y tengo algo que decirte, pero mejor pásate por la editorial y lo hablamos, cierro comillas, hasta lo para muchos editores impensable. El editor hoy premiado un día le dijo a este escritor que prefería ya no hablar con él de ciertas cuestiones y no solo le aconsejó que se buscase un agente, sino que además le encontró una agente llamada Carmen Balcells. Un editor es, o debe ser, y Claudio lo fue para mí, una figura sólida. Pero un editor también debe ser como un implacable Jehová, todo el tiempo pidiéndole pruebas de su fe en el oficio a sus siempre temblorosas piernas. Bueno, de acuerdo, pero no tanto como Jehová, Claudio, ¿sí? Y pienso también que no debe ser fácil ser editor. Sus aciertos se comparten inevitablemente con el escritor. Sus errores son solo suyos. Y a diferencia de los escritores, deben responder por ellos ante las autoridades pertinentes. Es un trabajo sucio, sí, pero alguien debe hacerlo, como dicen esos editores de la realidad que son los detectives privados en las novelas policiales. Pero son muchos los escritores, y voy a hacerlo un poco yo ahora porque la verdad que tienen su gracia, y porque Claudio me pedía que se las enviase cada vez que encontraba una, los que citan famosas citas de famosos en cuanto a las miserias o a los miserables del oficio de editor. Escribió Cyril Connolly. Del mismo modo en que los sádicos reprimidos se supone que se convierten en policías o carniceros, aquellos con un miedo irracional a la vida acaban siendo editores. Dijo George Bernard Shaw, la senda hacia la ignorancia está pavimentada con buenos editores. Reflexionó Goethe, todos los editores son aliados del demonio. Tiene que haber una recámara especial para ellos en el infierno. Apuntó George B. Higgins, solo alguien con graves problemas mentales desearía sinceramente tener a un editor como amigo.
disparó Sigrid Anseld, una de las señales de la indiscutible grandeza histórica de Napoleón reside en que una vez ordenó fusilar a un editor. Pero también hay momentos de redención y aprecio para ellos, como lo de aquel colaborador de la revista Outdoor Life, tal vez el nombre de revista menos escritoril posible, que postuló que, comillas, un editor es aquel que no sabe lo que quiere pero lo reconoce en el acto. O lo que sintetizó Brendan Gill, comillas, el trabajo de un buen editor, como el trabajo de un buen maestro, no se revela a sí mismo directamente, se ve reflejado en los logros de los demás. O lo de Norman Cousins, nada es más efímero que las palabras. Moverlas desde la mente del escritor a la mente del lector es una de las más inasibles y trabajosas tareas que pueden llegar a desafiar a la inteligencia humana. Y esa tarea es el trabajo del editor. Cierro comillas. En este sentido, creo, el muy trabajador e inasible Claudio descendía de las escuelas y linajes de Maxwell Max Perkins y de Francisco Paco Porrúa. Gente que sabía leer muy bien lo que otros intentaban escribir lo mejor posible. Y gente que se sentía muy cómoda en primerísimo segundo plano y que disfrutaba más del llegar solo para poder irse casi de inmediato. Actitud casi legendaria y tantas veces citadas en Y de Claudio, que en el recuento casi siempre omite un detalle clave y decisivo. Claudio se iba pronto, sí, pero no sin antes conectar a quienes estaba seguro debían conocerse. Si hago cuentas, estoy casi seguro que el resultado sería el que Claudio fue la persona que más me presentó más personas en toda mi vida. Así también Claudio fue un gran editor de las vidas de aquellos que convivieron con él. Y así habló Claudio en una entrevista que alguna vez le hicieron. Abro comillas. Con los escritores me manejo bien. A los autores yo los entiendo. Son gente que está muy sola, que está en su casa escribiendo todo el día. Pierden contacto con la realidad. Ponen muchísima energía y muchísimo esfuerzo en algo que luego tiene poquísima compensación económica. Y encima una atención que a lo mejor dura como mucho un mes. Es desesperante. Hay que entenderlos. Pasarse la vida escribiendo para luego cobrar unos dólares si los cobras. Y ver que tu libro se publica y está apenas distribuido, no sale en los medios y desaparece de las librerías. Hay que ponerse un poco en su piel. Yo soy muy impaciente, y a veces me pongo muy nervioso. Pero luego a toro pasado lo pienso y claro, lo entiendo. Cierro comillas. Y tengo que decirlo. Este editor jamás se sentó a jugar conmigo y sacó la carta casi siempre ganadora para los editores y la carta casi siempre perdedora para los escritores de la última declaración de derechos de autor y de los ejemplares vendidos y de la crisis y etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo hará, me pronosticaron muchos. Todavía no lo hizo, respondía yo. Y los años pasaron y siguió sin hacerlo. En cambio, Claudio sí me exigió algo que tal vez sea aquello que más puede llegar a dar un editor a un escritor. Me pidió y permitió que escribiese libros, uno de ellos titulado Mantra, que transcurre en México, las dos últimas partes que siguieron a la parte inventada, y todo parece indicarlo, el próximo porvenir, que de otro modo yo no habría o no me habría siquiera atrevido a escribir. Sí, Claudio no escribía, pero además de editar, hacía escribir. Y por lo tanto hacía leer. Sabiendo que su oficio no era peligroso, pero sí siempre en peligro. Un escritor puede seguir escribiendo aunque no lo editen. Un editor no puede seguir editando sin editorial. Un escritor está solo, pero bien acompañado. Un editor se queda solo y punto. Y si hay suerte, punto y aparte y seguido. Y otra vez, Claudio en la misma entrevista de antes, proponiendo un símil que me gustó mucho cuando lo leí. Dijo Claudio, los de nuestra generación de editores somos como Roy Batty, el replicante de Blade Runner, que mientras agoniza recuerda, he visto cosas que vosotros no creeríais. ¿Y qué fue lo que vio este replicante? Vio paisajes lejanos, mundos nuevos, terrenos a explorar y explotar. Supo del futuro, de pequeñas editoriales y de grandes grupos de España en problemas
y de Latinoamérica como posible solución, como mezcla de estilar de oasis o espejismo, o viceversa, de Amazon como reptil, de agentes como chacales, de piratas como piratas. Supo también acerca del origen del silencio y de la elegancia de las librerías y de la frescura y la tipografía de las páginas nuevas. Y nos hizo a todos, saber a todos, con la puesta en práctica de su teoría, que a este editor de verdad le importó mucho la literatura latinoamericana, así como sus tensiones y afectos con la madre o madrastra patria. Días atrás abrí uno de los libros editado por Claudio, un libro que no existe en ningún otro idioma, un libro suyo para nosotros, una antología de Joan Didion que ensambló él y que se titula Los que sueñan el sueño dorado. Allí hay un texto en que la autora glosa la figura de su editor desde siempre, Henry Robbins, quien en 1979 y a la edad de 51 años, de camino a su trabajo en la editorial Dayton, de pronto se derrumbó para ya no levantarse en el andén de la estación de metro de Union Square en la calle 14 de Nueva York. Allí Didion precisa, abro comillas, lo que los editores hacen por los escritores es algo misterioso y no tiene que ver, contrario a la creencia popular, con títulos y oraciones y cambios. La relación entre un editor y un escritor es algo mucho más sutil y profundo que todo eso. Y al mismo tiempo es algo tan esquivo y tan radical que acaba siendo algo paternal. El editor es quien le da al escritor la idea de sí mismo, la imagen de su propio yo que le permite a ese escritor sentarse a solas y hacer su trabajo. Y esa es una tarea difícil y requiere que el editor no solo mantenga la fe que ese escritor tiene en sí mismo tan solo durante breves relámpagos y destellos, sino además sentir afecto por ese escritor, lo que no es algo fácil de sentir. Por lo general los escritores no son seres agradables, nunca traen nada a la fiesta, dejan todo lo mejor que tienen en casa, en su máquina de escribir. Y Claudio era una fiesta y daba lo mejor de sí mismo. Y después iba a su casa hasta que una mañana terrible, como Henry Robbins, se derrumbó no yendo, sino ya estando en su lugar de trabajo, en su escritorio. En la página de dedicatorias de mi último libro, un libro que me autorizó y ayudó a escribir, se lee para Claudio memorable. Nada me hace más feliz y me enorgullece y me satisface más, aunque leídas ahora adquieran otro sentido que jamás habrían querido tener y mucho menos sentir, que el haber escrito esas palabras con Claudio vivito y editando. Me acuerdo que al contarle que allí estarían esas palabras y esa dedicatoria diciendo eso, Claudio torció el gesto y me dijo que como editor del libro, llegado el momento de corregir y pasar las últimas pruebas, él pensaba tacharlas y sacarlas de allí. Por una única y primera y última vez, pienso, habría sido una pésima e injusta e injustificada decisión editorial de su parte. Gracias. A continuación, Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara, hace entrega a Jimena López y a Elena López del reconocimiento póstumo al mérito editorial 2019 en honor de Claudio López Lamadrid.
Escuchemos ahora la intervención de Jimena López, hija de Claudio López Lamadrid. Buenas tardes, queridos todos, queridos amigos de mi padre. Recuerdo cada noviembre la cara de felicidad de papá al anunciarme: güerita, mañana me voy a Guadalajara. Me consta que la FIL era su feria favorita y su gente la más querida. Es un honor inmenso que le hayan otorgado un reconocimiento póstumo al mérito editorial. Me emociona pensar que ahí donde esté recibe seguro esta buena energía de cada noviembre. Muchas gracias. Únicamente nos resta agradecer a las personalidades que nos acompañaron presidiendo este acto y a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias. De igual forma, los invitamos a departir con un vino de honor que será servido en unos momentos más. Que pasen muy buena noche.